Muchas gracias a todos. Nuevamente, y para dar pauta, bienvenidos al lugar de los hijos, una familia, una comunidad, una iglesia donde creemos que el amor del Padre nos permite amar a todas las personas, aún a las personas difíciles de amar, por medio del servicio. El servicio es no solamente el evangelismo y el discipulado, sino servir a otros. Y eso, por resultado, tiene que cambiar nuestro carácter. Son las 4 cosas en las que creemos aquí en esta iglesia, el lugar de los hijos: amor, servicio, paternidad y carácter. Son las 4 cosas en las cuales nos movilizamos, y este 2024 creemos que Dios nos ha puesto a hacer fácil y ligera las cosas. Y para esto también yo quiero dar la bienvenida a un amigo, un maestro de hace mucho tiempo. Desde que yo estaba chiquito lo conocí. Ahora es un gusto poderlo ver porque es un maestro de la palabra. Viene junto con su esposa Mari desde Querétaro, vienen desde allá y hoy nos visitan. Maribel y Víctor, les pido un fuerte aplauso para ellos. Que pasen para que los conozcan. Y es el que nos va a traer hoy la palabra, Maribel y Víctor, pero como familia queremos darles las gracias por acompañarnos. Ellos también conocieron a Karen haciendo obra de evangelismo en el metro. Ellos daban alegrías y daban de una estación a otra estación la palabra de Dios y vieron milagros. ¿Cuántos llegaron a participar con ellos en Alégrate México? Y yo creo que también tiene una buena palabra, y les dejo cámaras y micrófonos a Víctor y Mari. Ok, pues buenos días, es un gusto de verdad estar aquí. ¿Quiénes nos conocemos de hace tiempo? ¿Quiénes no nos conocemos? No se han perdido de nada. Sí, es un gusto de verdad estar aquí y ver caras conocidas, ver viejos amigos y amigos viejos también. Y bueno, miren, este proyecto Felipe se llama, no se lo pierdan. Nosotros empezamos a ir al metro a predicar gracias a Karen que nos invitó, y no sabíamos muchas cosas de evangelismo, las fuimos aprendiendo conforme fue pasando el tiempo, pero ya tener una formación desde, como dijo bien Chucho, saber qué es el evangelio, desde ahí empieza la formación y la facilidad para compartir la palabra. Entonces, sí es recomendable que lo tomen. Bueno, sí, nos conocemos de hace muchos años. Yo recuerdo mucho a su pastor gritando y brincando cuando tenía como 10 años. Él en la alabanza y ha conservado ese amor hacia el Señor. A Karen la conocí después, gracias a ella que empezamos a ir al metro. Y por allá atrás está mi amiga Irma Vadillo. Tiene mucho que ver en mi formación. Gracias, Irma. Sí, hubo un tiempo muy difícil en mi vida y pues a través de compartir la palabra fue que fuimos saliendo de eso por recomendación de mi amiga Irma, de mi hermana en Cristo, que siempre nos ha animado, ¿no?, a continuar. Ok, bueno, si gustan por favor ponerse de pie, vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 3, de los versos 1 al 7, por ahí lo vamos a tener. Vamos a dar lectura a dice Pablo a los Efesios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, y que por revelación me fue declarado, ojo aquí esta palabra, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio nuevamente de Cristo. Misterio, otra vez, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en primer lugar, Padre, que nos tengas aquí, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que hoy tendremos un nuevo reto para nuestra vida, Señor. Y de eso se trata la vida en Cristo, en que seamos retados, confrontados y que nuestra vida vaya cambiando y que cada vez nos parezcamos más a ti, Señor. Te pido, Padre, que estés conmigo esta mañana, que me fortalezcas, Dios, pero sobre todo que tu Espíritu Santo sea el que enseñe y no yo, Señor. Abre los oídos espirituales de mis hermanos y que reciban cada uno de acuerdo a lo que tú has predispuesto para ellos. Porque tú, Señor, has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la que fue enviada. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. De verdad es un gusto que ya estando desde acá, empiezo a ver caras muy conocidas. Y eso es un gusto para mí. Miren, hoy vamos a hacerle al chisme, vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Y también creo que es importante un poquito de contexto acerca de la iglesia. En la lectura que hicimos, vimos que Pablo menciona mucho la palabra misterio. Misterio en la Biblia no es algo como que en las películas de misterio, no tiene nada que ver. No es que el hombre vaya buscando y descubra algo misterioso. Un misterio en la Biblia es una verdad no revelada por Dios hasta el tiempo que Él lo ha decidido, hasta el tiempo que Él ha dispuesto que ese misterio sea abierto. Y aquí habla el misterio de la iglesia, dice que la iglesia es un misterio. ¿Por qué? Porque nadie sabía acerca de la iglesia hasta este tiempo de Pablo. ¿Cuál era ese misterio? Que Dios había dispuesto formar un nuevo pueblo con judíos y gentiles. Si esto hubiera sido dicho desde antes, en el Antiguo Testamento se vuelven locos, ¿no? Si en este tiempo que habla Pablo les voló la cabeza a los judíos, dijeron, ¿cómo nosotros somos el pueblo de Dios? Los gentiles, ¿qué tienen que hacer aquí? Sin embargo, Pablo aclara y dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ese es el misterio que Dios reveló, que de judíos y de gentiles iba a formar un nuevo pueblo, que es la iglesia. Y eso es una gran, gran bendición. Después, entonces, ¿qué podríamos decir que es la iglesia? Bueno, tanto judíos como gentiles tenemos en común que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿sí? Pero además algo muy importante, ¿sabes qué es? Que hemos nacido de nuevo. Eso es importante, no basta decir yo creo, sino haber nacido de nuevo. ¿Sabes? Hay la iglesia profesante le llaman. La iglesia profesante está formada por todos aquellos que profesan o dicen creer en Dios, en Jesús, pero que no han nacido de nuevo. Y esa iglesia profesante está dentro de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia real de Jesucristo. Entre nosotros hay gente que ha creído pero no ha nacido de nuevo. Hoy es una oportunidad para que tú tomes esa decisión de decir, Señor, quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva persona, ¿sí? Entonces, eso es la iglesia, el grupo de creyentes que hemos nacido de nuevo y que creemos en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo?
¿Sabes? Es muy sencillo. Por sus obras los conocerá. O sea, si nosotros hacemos las obras que Dios ha dispuesto y que hemos aprendido de Jesús, entonces hemos nacido de nuevo. Y nuestra vida, al momento que nosotros creemos en Jesús, empieza un proceso. ¿De qué? De santificación. Dentro de ese proceso de santificación nosotros vamos creyendo. Nosotros al creer en Jesús no nos volvemos perfectos de la noche a la mañana o instantáneamente. Es un proceso. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, la salvación es en ese momento. Es instantánea la salvación. Nuestro espíritu es salvo. Y entonces empieza ese proceso de santificación en nuestra alma. Nuestra alma entra en ese proceso. Nuestra cabeza empieza a procesar lo que es la palabra contra lo que antes éramos y lo que Jesús quiere que seamos. Y nuestro cuerpo, bueno, nuestro cuerpo no tiene remedio. O sea, nuestro cuerpo, y pregúntenme a mí, no tiene remedio, no tiene remedio que cuando Jesús venga por su iglesia, ¿qué va a hacer? Nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿sí? Entonces, así es como sabemos que hemos nacido de nuevo. ¿Desde cuándo existe la iglesia? Te has preguntado, oye, ¿y cómo estuvo esta onda de la iglesia, no? ¿Sabes? Hay quienes afirman que la iglesia está desde el Antiguo Testamento. Dicen, yo hablando con una persona me decía, es que cuando Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ahí estaba la iglesia. Y le digo, no, espérate, ¿cómo crees? No, sí, es que ahí estaba y que no sé qué. Y no es cierto. ¿Cuáles son los requisitos para que existiera la iglesia? Uno, que Jesucristo naciera de una virgen, ¿sí? Que se encarnara. Entonces Jesucristo como hombre no había nacido todavía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado y no había ascendido al cielo. Si no había ascendido al cielo, no había sido enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no había bautizado a nadie. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? Creo que ya saben cuándo. El día de Pentecostés, cuando esos discípulos del Señor en el aposento alto recibieron al Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia y Pedro da uno de los sermones más grandiosos que podemos leer en la palabra. Después de Jesús viene este gran mensaje de Pedro. Y la iglesia va a seguir existiendo en la tierra ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo venga y nos tome en ese próximo gran evento que sucederá, que algunos llaman arrebatamiento, traslado, rapto, ¿sí? A algunos no les gusta llamarle arrebatamiento porque se les hace algo muy brusco. Pero sabes, si dice la palabra que es en un abrir y cerrar de ojos. Y esta palabra arrebatamiento es la misma que se usa cuando Juan dice que conoce a alguien, cuando Pablo dice que conoce a alguien que fue arrebatado al tercer cielo. O sea, fue tomado y ¡pum! ¡Vámonos! ¿A qué nos queramos hacerla despacito, no? Entonces, en ese gran evento, hasta entonces la iglesia va a estar en la tierra. Entonces, qué padre, ¿no? O sea, ya nos vamos. Y mientras, ¿qué hacemos? Seguramente la iglesia tiene una función y un propósito mientras estamos aquí. Y es de lo que vamos a enfocarnos un poco más. La iglesia, una vez que nace, tiene un propósito y cumple básicamente con 3 funciones. Hay muchas cosas de las que podemos hablar y la gran mayoría cae en estas 3 funciones de la iglesia. Y lo vamos a ver, y está bien porque el lugar de los hijos tiene 1 año y a mí me da mucho gusto
ver cómo están cimentando el crecimiento. Sabes, hay congregaciones en las que no se da doctrina, en las que no se preocupa por el crecimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. El primer propósito de la iglesia es adorar a Dios. Ese es el primer propósito de existencia de la iglesia. Adorar a Dios es honrarlo de manera suprema. Y sabes, la adoración no es una actividad. No digamos, ahorita sigue la actividad de adoración. No. La adoración no es una actividad, la adoración es una actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Dios todo el tiempo, o deberíamos de adorar a Dios. Deberíamos de honrarlo de manera suprema todo el tiempo. Podemos decir que consagrar nuestra voluntad al propósito de Dios es adoración, porque cada vez que obedecemos le estamos ¿qué? Adorando. ¿Por qué? Porque le estamos reconociendo que Él es el que manda y que Él es soberano. ¿Sabes? A veces nos ponemos a discutir con Dios acerca de las cosas que nos pasan. Yo he aprendido esto en carne propia. Me voy a sentar tantito. Bueno, para los que no saben, a mí me dio una enfermedad que es Parkinson. Si me ven que no tiembla mi mano es porque estoy en confianza, estoy con amigos. Pero de repente sí, entonces a veces tengo que sentarme un poco. Y pudiéramos decir, oye, ¿por qué? Algunas personas me han dicho, oye, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti que ibas a predicar al metro y que ibas a compartir el evangelio? ¿Y por qué? La respuesta es porque Dios es soberano. Porque Él hace con nosotros lo que Él quiere. Porque podemos estar confiados que lo que Él haga será para nuestro beneficio. Y yo quiero compartir algo muy rápido contigo esto no lo tenía yo aquí, pero quisiera compartirlo contigo. Sabes, hubo un tiempo en el que yo sufrí un dolor muy fuerte en una pierna y no podía yo caminar bien, nada me quitaba el dolor, mi nervio ciático estaba oprimido, se formó calcio a través de donde sale el nervio. Y nada me quitaba el dolor, ni el analgésico más fuerte me lo quitaba. Y yo pasaba noches, casi no dormía. Pero había desesperación de mi esposa porque me veía que sufría y ella no podía hacer nada y yo le decía, mira, lo mejor que puedes hacer es dormir, porque yo necesito a alguien que me ayude durante el día. Sabes, hay una cosa muy importante que Dios me mostró en ese tiempo, que cuando estamos en medio del dolor y nadie nos puede ayudar, ¿sabes entre quién es el diálogo? Entre Dios y nosotros. Fuera de ahí no hay nadie. Fuera de ahí no hay nadie y después aprendemos y no queremos que haya nadie, porque pasamos un tiempo de comunión con Él, un tiempo en el reconocimiento de lo que Él es, y yo pasé mucho tiempo así. Y gracias a Dios, a través de una operación, me quitó ese dolor. Pero lo que yo quería compartir era eso, que en medio del dolor no nos soltemos de la gracia de Dios. Y vamos a tener una comunión tan bonita con Él. Claro que no nos gusta pasar por dolores, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Entonces la adoración a Dios es una de las funciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. En esta semana, con todo lo que ha pasado de las Olimpiadas y todo este rollo, me decía un sobrino, es que nosotros necesitamos saber qué es lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y hacia dónde vamos. Le digo, mira, las grandes incógnitas que acabas de decir están en la Biblia. Y le dije dónde leyera. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de dónde venimos
¿qué estamos haciendo aquí o para qué estamos y a dónde vamos? Las grandes preguntas que han tratado de resolver filósofos y todo lo que tú me quieras decir desde tiempo atrás. Y nosotros como cristianos sabemos que venimos de Dios, que fuimos creados para la alabanza de su gloria y que vamos con Él, ¿no? Ahora bien, el hombre fue creado, decimos, para la alabanza de su gloria. Sin embargo, ¿por qué estamos viviendo este tiempo? ¿Por qué hay gente que no quiere saber de Dios? ¿Por qué hay gente que el 24 de diciembre celebra al Jesús bebé, pero no acepta al Jesús adulto? Porque eso implica compromiso. Porque eso implica dejar de ser yo para que Él sea en mí. Dice en Romanos 12:1, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y nosotros vemos cómo el hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, cada vez se va desdibujando más. Y dice aquí que por su necio corazón ha caído en tantas aberraciones que vemos hoy en día. Entonces, el hombre dejó de adorar a Dios y terminó adorando a las criaturas y hasta a él mismo. ¿Cuántos conocemos personas que se adoran a sí mismos? Es diferente cuando nosotros despertamos y decimos, wow, qué guapo amaneció hoy, ¿no? Un piropo así es bueno para empezar el día. Pero hay quienes dicen, todo lo que yo tengo es por mi trabajo, por mi esfuerzo, porque yo soy, porque yo hago. Sabes, esa es una de las lecciones más fuertes que he recibido en mi vida. Cuando yo conocí del Señor hace algunos años, yo tenía como 21 años, y yo pensaba que todo lo que yo había logrado era por mis fuerzas, porque yo era, porque yo hice y porque yo me lo merecía. Y Dios me dijo, eres un desgraciado, eres falto de gracia, ¿no? Era lo que me dice. Y tú no mereces nada, no mereces nada. Y hubo una pregunta que me impactó y esto es para los jóvenes. Me dijo, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tus papás y les diste gracias por lo que te han dado? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu mamá? Y eso a mí me tocó muy fuerte y desde entonces Dios empezó a cambiar mi vida. Y el trato que yo le di a mi mamá desde entonces fue diferente. Y yo le doy gracias a Dios porque me dio tiempo de hacerlo. Pero hay veces que no hay tiempo, así es que hay que apurarse con esto. La adoración a Dios se expresa de manera suprema dependiendo, ¿sabes de una cosa? De qué tanto conoces a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios realmente? Nunca vamos a terminar de conocerlo, eso es un hecho. Pero ¿qué tanto conocemos a Dios? Porque a medida que conocemos a Dios en su amor, está padre conocerlo en su amor, pero ¿qué tal cuando hay que conocerlo en su justicia? ¿Qué tal cuando hay que conocerlo en su soberanía? Cuando decimos, Dios, yo acepto esto porque tú eres soberano. Y si tú lo decidiste, yo lo acepto. Eso se necesita conocerlo para poder adorarlo mejor. Muchas de las dificultades que tenemos los cristianos para obedecer y creerle a Dios se deben a que no conocemos más íntimamente a Dios. Porque a veces pensamos, sí, Dios puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero quién sabe si lo haga. ¿Por qué? Porque no conocemos que Dios es fiel. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Seguro que Él lo va a hacer.
Sabes, Pablo también le dijo algo a los Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34. ¿Me ayudas con mi agua, por favor? Dice Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, ya sabía que era difícil, por eso no quise abrirla. Ahí está. Gracias. Una de las cosas que tiene el Parkinson es que empieza a dañar las cuerdas vocales. Y hay un consejo que dan los doctores y que mi esposa me dice mucho. Dice, ponte a cantar. Y que eso es bueno, así es que les voy a cantar algo. No, no es cierto. Mi esposa agarró su chamarra y se tapó. Yo no vengo con él. Sí, porque han de saber que yo no canto nada, ¿no? Pero mi mejor excusa es yo no estoy cantando para ustedes, estoy cantando para el Señor. Ok, entonces, dice Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Y nosotros sabemos que los Corintios era una iglesia en la que funcionaban los dones del Espíritu en forma tremenda. Y sin embargo había pecado en forma tremenda también, ¿no? Y hay una parte de la adoración que yo quisiera ahondar un poquito más. Y es que la adoración se expresa a través del respeto a su palabra. Sabes, nosotros en Querétaro estamos ya, tenemos 3 años y hemos visitado varias iglesias. Creo que esta última en la que estamos, creo que ya nos vamos a quedar ahí. No es que estemos chapulineando, no es que, ay, es que me queda muy lejos, ay, no, es que no sé qué. Sabes, son cuestiones de doctrina. Y yo platicando con un pastor, le decía, oiga pastor, qué difícil encontrar una congregación en la que nosotros podamos decir, su doctrina es sana. Y yo le decía, a veces llegamos a pensar, oye, creo que no debimos habernos movido de México, porque no encontramos dónde. Y la respuesta del pastor fue, sigue buscando. Dios te está llevando a lugares para que tú aprendas cómo está mi iglesia en estos tiempos. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que se está perdiendo el respeto por la palabra de Dios. Vemos la Biblia como un libro más, y cuando a veces nos dicen, oye, ¿traes tu Biblia? Ay, no seas anticuado, ya eso ya no se usa, ¿no? Por eso traigo mi dispositivo electrónico. Y cuando te das cuenta que al prender el dispositivo empiezan a revisar sus redes sociales, empiezan a ver cómo va el marcador del equipo favorito, en medio de la predicación de la palabra. Y no es la palabra, es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros que tenemos ya bastante tiempo, cuando se leía la palabra, qué hacíamos? Nos poníamos de pie. ¿Por qué? Porque era una forma de decir, de mostrar respeto a la palabra de Dios. Cuando yo digo la palabra de Dios, es con temor y temblor. Cuando me invitaron a predicar dije, o sea, qué privilegio, pero qué responsabilidad. Porque estar aquí no es que nosotros comuniquemos lo que nosotros pensamos, sino que seamos capaces de comunicar lo que Dios tiene para cada uno, empezando por nosotros. Vamos a ver otro pasaje que está en el libro de Nehemías. Suena raro, ¿no? Casi no vemos el libro de Nehemías. O nos dicen, busca a Ageo.
¿Cuál Geo? ¿Georgina? No, el libro de Ageo, ¿no? Sofonías. ¿Y eso qué? ¿Eso es una enfermedad o de qué se trata? Hay que leerlos, hay que leer Oseas, hay que leer Sofonías, hay que leer. Bueno, vamos a ver Nehemías. Pero antes de esto, quisiera yo ponerlos un poquito de contexto. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue copero de Artajerjes, uno de los reyes, ¿no?, de Babilonia. ¿Por qué está este libro de Nehemías en la Biblia? Si quieren ustedes aprender liderazgo, lean Nehemías. ¡Wow! Te encuentras con cada cosa. Una muy interesante es que Nehemías había nacido en la cautividad, ni siquiera había nacido en Jerusalén. Sin embargo, cuando ora a Dios, dice: Dios, perdónanos por todo lo que hemos pecado contra ti. Él se hizo parte del pueblo que había pecado y dijo: nosotros hemos pecado contra ti. Una de las características del líder es que tú tomas lo del grupo y lo haces tuyo y peleas por él. Entonces, resulta que un día Nehemías le pregunta a su hermano y a otros que estaban en Jerusalén, porque algunos se quedaron en Jerusalén y la mayoría se los llevaron cautivos. Dicen: oye, ¿cómo está todo por allá? Le pregunta Nehemías y le dicen: ¿sabes qué? Los muros están destruidos y las puertas están quemadas a fuego. ¿Y cuál es la reacción de Nehemías? Dice que él se puso a llorar, ayunó por varios días y oró a Dios. De aquí Dios le responde, y entonces él, como copero del rey, el rey le pregunta: oye, ¿por qué estás triste? Y esto era como un pecado, porque Artajerjes era el Dios. ¿Quién podría estar triste delante de Dios?, decía él. Entonces Nehemías le dice: bueno, mira, pues lo que pasa es esto, que mi pueblo está mal, que el lugar de mis padres no tiene muros porque fueron destruidos y quemadas las puertas. Y entonces, para esto Nehemías ya había estado orando mucho tiempo. Y entonces delante de él, del rey, le dice: oye, permíteme ir a reparar los muros, dame cartas para que me dejen pasar y dame el material para que lo haga. Y cuando tú lo lees dices: guau, este cuate qué atrevido. O sea, ¿cómo le dice a alguien que no es judío, que los llevó a la cautividad, que le ayuden a reconstruir? Bueno, Dios usa a quien quiere, y ahí también vemos la soberanía de Dios. Igual sucedió con Ciro, ¿se acuerdan? Dice: no, ve a construir y mira, ahí te va la madera y ahí te va todo lo que tú necesitas. Entonces, este era el contexto, y cuando terminan, después de que pasan muchas cosas, enemigos de ellos que no los dejan construir, y que Nehemías organiza y dice: no, dice, con una mano construían y con la otra tenían la espada, porque habían jurado otros que iban a derribarles otra vez los muros. En 52 días hicieron todo esto. ¿Para qué? Para que vieran que Dios estaba con ellos. Y dice Nehemías que los pueblos de alrededor temieron al Dios de los cielos. Entonces en Nehemías 9 del 1 al 3 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Dice: ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, y este es el punto que estaba yo recalcando, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos sus pies en su lugar, leyendo el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados. ¿Cuántos pudiéramos aguantar la cuarta parte del día leyendo la palabra de Dios?
bueno, para empezar yo no podría porque tengo que estarme sentando, pero por respeto a la palabra, ¿quiénes dirían sí? Y después que fue leída la palabra, ¿sabes qué pasó con el pueblo? Empezó a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y terminaste llorando? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te redargulló a través de la palabra y salieron las lágrimas de tus ojos y dijiste, Señor, perdóname porque no he hecho lo que tú dices? Son experiencias muy, muy fuertes. La preparación de los hijos de Israel fue especial para el día que iban a leer la palabra. No digo que vengamos a la iglesia así todos llenos de silicio y con tierra, ¿verdad? Pero sí debemos prepararnos. Cuando vienes a la iglesia, ¿te preparas antes para escuchar la palabra de Dios? Me refiero a durante la semana. O antes de escuchar la palabra de Dios, te vienes peleando con los demás coches porque no te dejan pasar y ya se te hizo tarde. O te pasas los altos precisamente para llegar a tiempo. ¿Cómo te preparas para escuchar la palabra? Durante la semana dices, Señor, que ahora que va a ir el hermano Víctor reciba yo palabra, ¿no? De parte de Dios. Todos los días debemos estar ansiosos porque Dios nos hable a través de la lectura de su palabra. ¿Cuál es la actitud que nosotros tomamos cuando leemos la palabra de Dios? ¿Estamos atentos o aprovechamos para hacer un comentario con el de al lado? ¿O aprovechamos para otras cosas? Nos quejamos porque el predicador ya se tardó. Oye, si normalmente tarda 20 minutos, ya lleva 40. O sea, ¿qué le pasa? O sales molesto de la iglesia porque el Espíritu Santo te habló. Porque el Espíritu Santo te mostró el pecado que traes y sales de malas. ¿Y qué tienes? ¿Qué te importa? Es asunto entre Dios y yo. Como pastores, le robas el tiempo a la predicación de la palabra porque ya se nos acortó el tiempo, nos extendimos en otras cosas, o respetas más el tiempo de la palabra. No voy a voltear hacia allá porque no es el caso de Chucho y de Karen. Tienen buenos pastores. Mientras se expone la palabra, ¿qué haces? ¿Estás anotando qué tienes que comprar para la comida de al rato? O como decía hace rato, ves tus redes sociales a ver si ya te llamaron, si hay algo nuevo. Ya no hablemos de la escuela dominical. Ups. ¿Sabes? Algo que me dio mucho gusto es que en la escuela dominical se están viendo doctrinas. ¿Verdad, Irmiux? ¿Cuántas veces pedimos que toda la congregación tomara esa clase? Nunca sientas que ya lo sabes todo, aunque tengas como yo más de 40 años en el Evangelio. Nunca digas, este cuate que me va a enseñar a mí si yo tengo más tiempo en el Evangelio. Siempre Dios tiene algo que mostrarnos y que enseñarnos. Debemos mostrar esa hambre de conocer la palabra de Dios. Hay que venir, hay que ver cuáles son las doctrinas. ¿Sabes? Nosotros allá en Querétaro nos hemos encontrado doctrinas, hijo. De una iglesia así de plano salimos porque dijeron, es que el bautismo te salva, es que cuando tú te bautizas y sales del agua, en ese momento naces de nuevo. No, casi rasgo mis vestiduras, ¿no? Y yo me quedo así, volteo a ver a mi esposa y estaba con la misma cara que yo, ¿no? Y tú dices, no, espérate, ¿por qué enseñan eso? Porque a veces ni los pastores tienen buena doctrina.
Entonces yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia tiene sana doctrina. Y no es por lo que vimos hoy, es porque conocemos a sus pastores de hace muchos años. Y conocemos a más gente de hace muchos años. ¿Qué tal si vamos respetando más la palabra de Dios? ¿Qué tal si la próxima vez no lleguemos a la casa y aventemos la Biblia por allá? No la tratemos como un libro más. No dejemos que se empolve por no leerla, sino que, bueno, no traigo yo mi Biblia viejita porque le da el aire y se deshace. O como dicen mis hijos, no la llevas porque la piedra pesa mucho. Dicen que tengo los originales de los 10 mandamientos. Una vez me sucedió algo, llegaron mis hijos a mi casa, a la casa y había yo hecho algún trabajo y estaba un martillo y un cincel en un sillón y me dice mi hijo, oye, no hagas eso, te pueden llevar a la cárcel. Y le digo, ¿cómo? ¿Por tener un martillo y un cincel? Y me dijo, sí, no debes falsificar documentos, no debes falsificar el acta de nacimiento, me dijo. Bueno, pero entonces la primera función de la iglesia es adorar a Dios. Vamos con la segunda, mostrar amor los unos para con los otros. Esto está en Juan 13:35. En esto conoceréis todos, fíjense, en esto conoceréis todos, no nada más los de la iglesia, todos, toda la gente se debe dar cuenta. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Si nos preguntan, oye, ¿tú amas a todos tus hermanos de la congregación? ¿Qué decimos? Sí, los amo. Bueno, casi a todos. Porque mira, hay un hermano que de plano o una hermana que de plano no la paso, o sea, no me cae bien. Y sabes, para no ser grosero con él o con ella, mejor no lo saludo. Mejor le doy la vuelta y ya, ahí quedó el asunto. Hay quienes nos dicen, yo he oído unas prédicas que dicen, mira, si una persona no te cae muy bien, más vale que te caiga, porque Dios te la puede poner junto a ti por toda la eternidad. Y sabes, pues eso no es cierto, ¿no? Pero sí debemos mostrar el amor, como escuchábamos hace rato. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no podemos amar a nuestro hermano al que sí vemos, dice la Escritura, en 1 Juan 4:20. Sabes, hay algo que a veces no caemos en cuenta y lo conocemos, pero no le hemos puesto mucha atención. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11 del 28 al 30. Están un poco serios, hermanos, y yo sé por qué. Ahorita les voy a decir por qué. Fíjense, en 1 Corintios 11 del 28 al 30 dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿A qué se refiere discernir el cuerpo del Señor? ¿Quién es el cuerpo del Señor? Nosotros. Discernir es conocer el cuerpo del Señor. No es cosa menor menospreciar, subestimar, desairar, despreciar a un hermano. Cuando hacemos eso no estamos discerniendo el cuerpo del Señor.
Y a veces nos es fácil criticar a los hermanos, decir que fulanito, que sutanito, y no lo tratamos como parte del cuerpo. Aunque no es el tema, sabemos que la iglesia es el cuerpo del Señor y que va creciendo y que cada uno de los miembros se va apoyando uno a otro. Yo he llegado a pensar que a veces Dios no permite que las iglesias crezcan porque no están bien coordinadas. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no está bien coordinado en su crecimiento? Pues puede tener un brazo bien largote o una pierna, o sea, es un fenómeno, ¿no? Y Dios no quiere eso, Dios quiere un cuerpo bien coordinado, creciendo en armonía. Cuando nos piden orar por un hermano, ¿realmente oramos como si fuera nuestro problema? ¿O decimos, pobrecito, hay que orar por él? O nos cuenta su problema y le decimos, hermano, voy a estar orando por ti, y ni nos acordamos, y no oramos por él. Cuando dicen, oye, vamos a orar por tal persona, oramos como si el problema de él fuera nuestro. Así debería de ser si somos un cuerpo, ¿no es cierto? Si tenemos una parte de nuestro cuerpo enfermo, ¿qué hacemos? Lo sobamos, oramos por él, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nos duele, porque nos molesta a nosotros. Nosotros como cuerpo debemos orar por los hermanos, porque nos duele, porque es molesto que un hermano esté pasando por situaciones difíciles. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos con los otros. ¿Sabes? Hay personas en las iglesias, yo conozco algunas, conocemos algunas, que no les gusta que los saluden, que cuando dicen, oye, dale la bienvenida a tu hermano, que te da gusto verlo este domingo, y hay quienes son bien amorosos, ¿no? Te abrazan y te dan besos, y qué bueno hermano que viniste y tal. ¿Y qué hace? Hay personas que dicen, voy al baño, ¿no? O algo así cuando son las bienvenidas. Yo me pregunto, ¿serán sus discípulos? No sé, ¿verdad? Muy bien, entonces ya llevamos adorar a Dios, amarnos unos a otros, y la tercera función de la iglesia, ¿cuál sería? Hacer discípulos. ¿Sí? Y todos conocemos el pasaje de Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, o a veces para otros la gran omisión, ¿no? Pero para hablar de Mateo 28 tendremos que regresar hasta Génesis. Génesis 1, 27 y 28. Dices, oye, ¿por qué? ¿Sabes? La Biblia es algo tan precioso que cuando tú te empiezas a dar cuenta de lo que ahí está escrito y dices, oye, esto que está en Apocalipsis está desde Génesis y yo no lo había visto. Oye, de Jesús no solo habla el Nuevo Testamento, está en el Antiguo desde Génesis. Y sabes, cuando nosotros nos metemos más en el evangelismo, vemos a Jesús a través de toda la Biblia. Leemos y decimos, aquí está el Evangelio. Aquí habla de Jesús. Dice Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
¿Sabes cuál era el plan de Dios? El plan del Dios eterno era manifestar su gloria dentro de esa eternidad, ¿sí? Y tener una creación que lo glorificara. Ese es el gran plan de Dios. Mira, yo lo que te voy a decir a lo mejor te saca de onda, pero piénsalo. A veces decimos que el gran plan de Dios era salvar al hombre. Déjame decirte que no. El gran plan de Dios era establecer su reino y que le glorificara su creación. Pero para que eso sucediera, ¿qué tenía que dejar de existir? Satanás y el pecado. Y a través de la redención, a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿a quién venció? A Satanás y al pecado. Ahora sí, está todo listo para que Él venga a reinar. Pero ha tenido misericordia de nosotros y de los que todavía han de creer. Ese es el gran plan de Dios. Y la salvación del hombre es solo una parte que Dios usó para destruir a Satanás y al pecado. Eso está muy interesante. Yo cuando lo vi de esa manera dije, wow. Entonces, ese es el plan de Dios. Porque a veces nos dicen, oye, si Dios dices que lo sabe todo, porque es omnisciente, ¿para qué creó al hombre si sabía que iba a pecar? O sea, es ilógico, o sea, ese es el Dios en el que crees. Como si a Dios se le hubiera salido el plan de las manos, porque fue engañada Eva y el hombre pecó. Ay, es que Dios, yo creo que no tenía planeado eso, pero pues entonces ya tuvo que enviar a Jesús. ¿Sabes que a Jesús lo envió desde antes de la creación del mundo? Dios ya lo tenía planeado. Él ya sabía, sí, ya sabía que iba a pecar el hombre, pero a través de la redención del hombre iba a mandar a Jesús, que era el que iba a vencer a Satanás y al pecado. Wow, ese era el plan verdadero de Dios. Y Satanás, como el coyote del correcaminos, todo le sale mal. ¿Por qué? Porque dijo, no, a ver, espérate, hay una promesa, la simiente de la mujer, la simiente, no, su primer hijo, no, ¿sabes qué? Abel, hay que matar a Abel. Y entonces manda a Caín que mate a Abel. ¿Y qué dice Dios? Pues no, eso no pasa nada, o sea, él no era el destinado para esto. Cuando ve a Jesús en la cruz dice, ya estuvo, ahora sí. Pues ahora sí ya estás pelas porque ya hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, el hacer discípulos viene relacionado a esto. Al multiplicarse Adán y Eva, ellos tendrían que haber formado esa creación que iba a adorar a Dios. Pero todo se descompuso por el pecado. Y entonces pasa algo muy triste. El hombre empezó a dejar de ser a la imagen de su creador. A la imagen y semejanza de su creador. Entonces, la importancia de evangelizar y hacer discípulos es que al evangelizar nosotros estamos trabajando para con Dios en que haya personas que se arrepientan, que nazcan de nuevo y que sean los que van a adorar a Dios junto con nosotros. De eso se trata el evangelismo, de eso se trata hacer discípulos. Al principio esa misión de crear un pueblo que le adore era de Adán y de su esposa Eva. Pero la Biblia nos habla de otro Adán, que es Jesús. ¿Y quién es su esposa? La iglesia. Ahora nosotros somos los responsables de que se multipliquen aquellos adoradores a Dios, ¿sí?
Entonces tenemos que cumplir esa misión, tenemos que evangelizar y hacer discípulos. Muy bien, entonces esas son las funciones básicas de la iglesia. Y podemos mencionar otras, pero casi todas caen dentro de estos tres. Adorar a Dios, la otra ¿cuál es? Amarnos los unos con los otros y hacer discípulos. ¿Sí? O sea, no perdamos de vista eso. Para finalizar, casi, vamos a regresar a Nehemías, al capítulo 6, versículos 15 y 16. Para este tiempo, bueno, ya se narra la reconstrucción del muro y dice, bueno, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esa obra. ¿Por quién nace el lugar de los hijos? ¿Por el esfuerzo de sus pastores? Porque Dios ya lo había determinado, por eso estamos aquí, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a brincarnos a Nehemías 8, 9, 10 y el versículo 12. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice que Nehemías, que ya era el gobernador en Jerusalén, y el sacerdote Esdras también es un libro de la Biblia, ¿no? Escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, y aquí me detengo un poco, porque saben, cuando leyeron la palabra, los levitas estaban repartidos entre el pueblo y les explicaban, esto quiere decir esto que acaban de leer es esto otro, se trata de esto. ¿Y qué fue lo que dijeron a todo el pueblo? Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, porque ya estaban llorando, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba y oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Sabes? Dios nos da tiempo de gozarnos. Cuando Él nos pone a hacer algo y nosotros somos obedientes, Dios nos da la oportunidad de gozarnos. No como algo, como un logro nuestro, sino como un logro de Él para nosotros y que hayamos mostrado obediencia. Él se pone contento cuando somos obedientes. Hace varios años que sus pastores recibieron el llamado a servir cuidando parte de las ovejas del Señor. Yo creo que algunos nos dimos cuenta y ellos todavía no sabían. Y nosotros comentamos, es que ellos van a ser pastores. Y nunca se los dijimos, pero sabíamos que iba a llegar ese tiempo, que iban a servir. Y aunque se dice rápido y fácil, el proceso fue a veces muy difícil. Ustedes ven a sus pastores bien contentos, pero te voy a decir algo. Muchas veces lloraron. Y sintieron dolor. ¿Que era dolor de parto? Sí. Pero para ellos no fue fácil al principio. El trato de Dios con ellos fue difícil. Yo lo sé.
Y, y esos dolores que dieron el fruto de esta congregación, la primera reunión en julio del año pasado, fue un día de fiesta. Fue un día de fiesta y así como Dios reconoció el esfuerzo del pueblo de Israel en la reconstrucción del muro y los manda que celebren, así el Señor ve el esfuerzo de cada uno de ustedes al cumplir este año y podemos decir al lugar de los hijos: Día santo es a nuestro Señor. Gócense de gran alegría, porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Así es, porque Dios también permite el gozo. ¿Quiénes estuvieron gozosos porque ya se cumplió un año? Todos, y gritamos y decimos y alabamos a Dios y reconocemos que Él es grande y que Él es bueno y que hasta aquí nos ha traído y que Él está con nosotros y sentimos su fuerza. ¿Sabes? El gozo que nosotros tenemos no dice gózate porque es tu gozo o gózate porque es tu fuerza. Dice porque el gozo del Señor es ¿qué? Su fortaleza. Cada vez que nosotros nos gozamos en el Señor somos fuertes porque estamos cumpliendo lo que Dios nos manda. Esta es la palabra que Dios me puso para ustedes esta mañana. Y de verdad a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que esta palabra en algún momento los haya desafiado. ¿Sabes? Nosotros debemos estar en constante crecimiento, siempre. Y cuando nosotros estamos expuestos a la palabra, tenemos que buscar qué es lo que Dios quiere que haga. ¿En qué área de mi vida no estoy creciendo como Dios quiere? Y seguramente Dios te lo va a decir. Y por eso es que nosotros decimos, ¿en qué te desafió el Señor hoy? Y hay desafíos que nos cuestan mucho trabajo, hay otros no tan difíciles. Pero debemos estar creciendo. Porque si dejamos de crecer, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfriar y al rato vamos a decir, no, pues ¿para qué vas a la iglesia o para qué vamos? No sé si a alguien le han dicho o han escuchado. Oye, ¿para qué vas a la iglesia si sigues siendo el mismo? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? Sabes, la gente debe ver cambios en nosotros. Vuelvo a repetir, no somos perfectos y a lo mejor volvemos a caer en alguna de las cosas que estamos tratando de dejar. Pero decía alguien una vez, bueno, a lo mejor a la semana caes, ¿no? Y te levantas. Y la siguiente caída ya fue después de un mes. Y la siguiente después de un año. Y después ya no dejaste de caer en eso mismo. ¿Sabes? Ese es un proceso por el cual Dios empieza a tratar con nosotros. Ahora, no debe ser pretexto de decir, es que, pues bueno, yo estoy en proceso, ¿no? Y a veces decimos, no, disculpe las molestias que esta obra le ocasiona. Debemos esforzarnos y ser valientes para obedecer la palabra, para que seamos transformados, para que la gente diga, ah, mira, fulano, pues sí le sirve, ir a la congregación, a su iglesia, sí ha cambiado. Y a veces el cambio es de tal manera que dicen, oye, pues invítame, ¿no? Yo quiero ir allá contigo porque ya no le pegas a tu esposa, o ya sabes cómo pegarle. Sí. Oye, ya la señora ya no le grita tan feo a sus hijos, ¿no? Algo está pasando. Algo pasa cuando Dios trata con nosotros. Bueno, vamos a orar para terminar. Bendito Dios, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A ti levantamos nuestra adoración cada día en cada cosa que hacemos, Señor. Porque ¿a quién más iríamos, Señor, si solo tú eres digno? ¿A quién más iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más que a ti darle la gloria y la honra?
porque nada se compara contigo, Señor. Y nosotros, hechos a tu imagen, Señor, queremos crecer en el conocimiento tuyo. Queremos seguir siendo desafiados en nuestra vida y en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, Señor. Que podamos amarnos unos a otros, Señor, con amor sincero. No porque nos digan, sino porque nosotros queremos amarnos. Que nos preocupemos cada día más los unos por los otros. Que oremos porque es necesario, porque el tiempo es difícil. Que pongamos en tus manos a nuestros hijos cada día, Señor. Y que les enseñemos, Señor, la palabra y con el ejemplo. Que nos vean orar y leer la palabra cada día. Que los tomemos y les bendigamos, que pongamos nuestras manos sobre ellos y declaremos bendiciones. Que respetemos a nuestras esposas, a nuestros maridos. Que como jóvenes sepamos que todo nos es permitido, pero que no todo edifica. Y que hay cosas que nos pueden dominar. Que no seamos ingenuos, pensando que el diablo no tiene nada o no puede nada. Porque cada vez que le demos oportunidad, él no está jugando. Si esta mañana tú reconoces que has estado jugando a la iglesia, ya deja eso y métete en serio, porque te voy a decir algo. Satanás no está jugando. Y si tú le das oportunidad, no solo te va a destruir a ti, sino todo lo que te rodea. No le des oportunidad ninguna. Resístelo y él huirá de ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, Dios, por los pastores de esta congregación, por Karen y Chucho. Gracias, Dios, por los maestros que enseñan la palabra. Gracias, Dios, por los que dirigen la alabanza y juntos vamos hasta tu presencia, Dios, para entregarte nuestras vidas, para decirte que te amamos, Señor, que anhelamos estar contigo siempre. Señor, yo te pido por cada uno de los miembros de esta congregación, cada uno de los servidores que aquí están, Señor, que nunca perdamos de vista quién eres, porque no aprendemos de Jesús, aprendemos a Jesús. No aprendemos de Él, aprendemos a ser como Él. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de compartir. Gracias porque me tuviste bien todo este tiempo, Señor, sin molestias. Gracias, Dios, porque tú bendices, Dios. Enséñanos, Señor, a conocerte más, a conocer tu amor, pero también a reconocer tu justicia y a aceptar tu soberanía, Señor. Danos palabras, Señor, para compartir a la gente que encontramos en nuestra vida, porque como enseñaban en la mañana, tal vez sea la última vez que los viste y tal vez sea la última oportunidad que ellos tuvieron de cruzarse con alguien que conoce la palabra. Bendice, Señor, esta congregación y dale muchos años más, Señor. Manténlos sanamente, Dios, en obediencia a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos les bendijo la palabra de nuestro hermano Víctor? La iglesia fue creada para adorar a Dios, fue creada para que también nosotros amemos unos a otros, pero también para que nosotros hagamos discípulos. Si esto lo estás haciendo como iglesia, qué bueno. Si no lo estás, ojo, podemos profesar ser cristianos, pero no haber nacido de nuevo, ¿no? Y si tú estás pasando por una situación como él está conociendo a Dios de una forma particular en medio del Parkinson. Y puede que también tú tengas una condición, ¿no?
Yo he orado por gente que tiene diabetes sana y a mí no se me va la diabetes. Dios, ¿qué me quieres enseñar? Dios dice, no te quiero enseñar nada, quiero que sigas confiando en mí. ¡Oh! Dios, pero va ahí la insulina y metformina y comer bien y me choca que otros sanes y a mí no. Te estoy enseñando a que me ames a mí, no por lo que te doy, sino por quien soy en ti. Yo quiero que nos ayuden a orar como iglesia por Mari y por Víctor. Voy a pedir si viene Edith y Frank, nos ayudan a orar. Saúl y Uri, Chayito, tía Irma, ¿puedes venir? Porque vienen desde Querétaro, ¿no? Los conocemos predicando el Evangelio y creo que hasta el último aliento de su vida creo que quieren seguir predicando el Evangelio. Y también sabemos que es un matrimonio que Dios ha bendecido. Y creo que hay una oportunidad de siempre extender bendición hacia ellos. Te voy a pedir que extiendas tu mano como una forma de decir, Dios, pedimos que tú les bendigas. Y empieza a levantar tu voz. Jesús, gracias por la vida de Mari, gracias por la vida de Víctor. Queremos que tú les sigas guiando en tu camino. Como iglesia oramos por ellos. Que les bendigas en Querétaro, que les sigas abriendo puertas para seguir dando las buenas nuevas del Evangelio. Bendice el cuerpo de Víctor, Dios, que le has dado fuerza y que te sigue conociendo en esta temporada constantemente. Gracias por la vida de Mari y de sus hijos y que tú les muestras tu amor y tu poder. Bendice a sus hijos y que puedan ser hombres y mujeres que sigan creyendo en ti y que sigan conociendo de ti. Gracias porque como iglesia y familia podemos orar por ellos, pidiendo que tú les sigas mostrando tu amor y les sigas mostrando quién eres tú en medio de cualquier circunstancia o situación. Gracias, Cristo Jesús. Bendíceles mucho. Gracias, Cristo Jesús, porque tú tienes este poder y esta palabra. Amén. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Padre, gracias porque tus palabras en ellos han hecho esto. Han roto en principio dentro de sus propias vidas todas aquellas fortalezas que se habían levantado por años probablemente y que nada había podido derribar y romper, pero tú con tu poder, con tu palabra que es como fuego, como martillo que quebranta la piedra, has roto, Señor, primero en ellos hiciste una transformación de corazón. Tú quitaste un corazón de piedra y pusiste un corazón de carne y ahora usa sus vidas, Señor, para hacer esto, para hacer una palabra viva, efectiva y eficaz que es anunciada con veracidad a donde quiera que van. En el nombre de Jesús hablamos, Padre, que tu unción les siga respaldando para predicar el Evangelio como es. Y que el Evangelio siga transformando vidas, que el Evangelio siga rescatando a perdidos, que la palabra del Evangelio siga siendo anunciada y revelando a Cristo Jesús. Y Señor, que las fuerzas de ellos no mengüen. En el nombre de Jesús hablamos tu palabra, tu respaldo, tu bendición. Llévalos, Señor, a donde los quieres llevar y que sean este mensaje efectivo, Señor, anunciando y haciendo discípulos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, los bendecimos. Estamos contentos, amados amigos. Gracias por bendecirnos con su visita.